Buena tarde y buena tarde. Ya sabéis que estas sesiones las hacemos en castellano porque mm, entra gente de diversas partes de España y también alguna de América Latina, ¿no? Pues como digo, bienvenidos, gracias por participar en esta segunda ocasión, en esta segunda sesión del programa de doctrina social de la Iglesia que promovemos desde la corriente social cristiana. Pero además hoy tenemos una ocasión extraordinaria porque el ponente de hoy, el doctor y sacerdote, además de ingeniero, Joan Costa Bou, es uno de los grandes expertos en doctrina social de la Iglesia. A mí personalmente me parece que sus intervenciones son absolutamente imprescindibles, de manera que yo no me he querido perder la de hoy. Francesc Cardoner, como responsable del curso, presentará la sesión y al ponente, y Ramón Fonte dirigirá el buen orden de la misma. Como he dicho al principio, el curso es una iniciativa de la corriente social cristiana, a un movimiento que os invito a que conozcáis mejor por parte de aquellos que no habéis entrado en contacto o tenéis una visión aún muy por encima de nosotros, y a los que ya formáis parte, que sois hay presentes aquí, que forman parte de la corriente. Aprovecho la ocasión para también pediros que seáis los miembros lo más activos posible, porque en realidad gran parte de los problemas que sufre nuestra sociedad, que no son pocos, de tal manera que nuestro tiempo ha acuñado palabras como policrisis o permacrisis para designar esta acumulación bajo la que vivimos de dificultades, tiene uno de sus orígenes, evidentemente no el único, pero sí importante, en la poca relevancia del cristianismo en nuestra sociedad, incluso como realidad cultural, a pesar de que esta cultura es la base, o al menos lo era en gran medida, de la misma. Y esta menor relevancia solo tiene una respuesta posible, que es la de una mayor acción, un mayor compromiso con la vida pública, para pasar a formar parte de todos los debates relevantes que en la misma se producen y llegar con nuestras aportaciones en las que la doctrina social de la Iglesia es una pieza esencial porque aporta grandes respuestas precisamente a los problemas de nuestro tiempo. Pero claro, para que podamos hacer estas aportaciones es condición necesaria que la conozcamos. Y esta es la misión del curso. Esto, y que después, a partir de un buen conocimiento, desarrollemos aplicaciones concretas. Y este es precisamente uno de los empeños de la corriente social cristiana a la que reitero mi invitación a participar. Y esto es todo lo que tenía que deciros antes de avanzar en el curso y pasar la palabra a Francesc Cardoner para presentar la sesión de hoy. Muchas gracias. Yo también seré muy escueto, solo 4 cosas técnicas y 4 presentaciones. Recordad de poner el nombre, vuestro nombre bien puesto en el Zoom para que salga el nombre y al momento de hacer el certificado sepamos exactamente quién estaba viendo la sesión y quién no, ¿no? Luego, recordad que el curso se graba, por tanto os enviaremos la grabación igual que la otra vez. Si alguien no lo ha recibido, que avise, pero en principio todos tenéis que haber recibido la grabación y todos los materiales que adjuntamos, ¿no? Y otros materiales complementarios. Tened los micrófonos apagados porque si no se oyen ruidos externos, se puede apagar desde el central, pero siempre hay ruidos que vienen. Y por último, las preguntas serán a través del chat, porque somos muchos, podemos llegar a ser hasta 100.
Por tanto, mejor las preguntas en el chat y todas las leeremos nosotros desde el chat, ¿no? Antes de empezar a dar paso a Joan Costa, hay un pequeño resumen de la sesión anterior, de 2 o 3 minutos solo, para que nos situemos rápidamente. Recordad que la Miriam, la sesión anterior, nos contó la historia de la doctrina social de la Iglesia y cómo la encíclica Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas, inició lo que ahora se llama doctrina social de la Iglesia. Pero en el fondo, esta doctrina no significa un cambio de doctrina social, sino que es una nueva manera de afrontar la vida con las nuevas cosas que están ocurriendo, ¿no? La doctrina social de la Iglesia es doctrina, todos sabemos lo que significa doctrina, es de las cosas sociales, porque hay otras doctrinas que no son sociales, y luego es de toda la Iglesia, no es solo de un papa o de otro, o de un grupo o de otro, sino que es de toda la Iglesia, por eso esto se llama doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y por último, Miriam hizo un repaso general de las encíclicas sociales y de sus aportaciones de cada una de ellas, ¿no? Hoy en día podemos leer la consolidación de todas las informaciones o enseñanzas de las encíclicas en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Pero la doctrina social de la Iglesia sigue evolucionando. Miriam ya lo explicó, las últimas encíclicas también forman parte de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, si leéis el compendio, tenéis que tener en cuenta que las últimas encíclicas no están dentro del compendio, ¿no? Y ya para acabar el resumen, Miriam nos contó que la doctrina social de la Iglesia no es un manual de actuación, sino un razonamiento de los principios básicos y criterios para que busquemos soluciones y decidamos nuestra actuación en la vida social. Y esto es precisamente lo que os ha contado Josep Miró, que quiere hacer nuestra corriente social cristiana, de encontrar cuestiones prácticas de cambio cambio justo de la sociedad, ¿no? Os presento pues Mossèn Costa, que es el que hará la presentación de hoy. Mossèn Costa, como ya ha comentado Josep Miró, pero alguien ha llegado tarde, ahora somos ya unos cuantos más. Es doctor en teología moral y además es ingeniero de telecomunicaciones. Es catedrático de la Facultad de Teología y ha escrito varios libros e impartido cursos y asignaturas en diferentes universidades. Es rector, bueno, rector o párroco, no sé cómo se dice en castellano. Me parece que se puede decir también rector, pero si no párroco, ¿no? Es párroco de la parroquia del Remei y delegado diocesano de Pastoral Social y de Caridad. Como veis, está muy ocupado, pero nos ha hecho un hueco, por lo que estamos muy agradecidos que nos acompañe aquí. No me enrollo más porque el importante que hable hoy es Mossèn Joan. Mossèn Joan, cuando quieras, puedes empezar. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. A mí me podéis ver, ahora me veis en grande, pero ahora voy a compartir la pantalla para poder seguir mi explicación. Utilizaré una especie de PowerPoint que podréis seguir mejor y si queréis ver la imagen, pues la tendréis en pequeño. Entonces voy a compartir la pantalla y empezamos la sesión, ¿no? Espero que ya veáis la pantalla. Es de lo que se trata. A mí me tocaba, después de esa primera introducción de Miriam, me tocaba explicar algunos de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Son principios permanentes y, por lo tanto, es fruto de una reflexión que ayudarán después a discriminar cómo actuar en la vida pública a través de la virtud de la prudencia. Cada uno tendrá que ver cómo lo concreta, pero serán la gran luz para actuar en la vida pública. Entonces, empiezo la presentación. Hay una introducción, ¿no?, que es el capítulo 3 y que es lo que me toca a mí hoy y que es la persona humana y sus derechos. Ahí se exponen esos principios fundamentales sobre la dignidad de la persona y el papel de los derechos humanos y la relación entre el hombre, Dios y la sociedad. Entonces, para entender esto, antes, previamente he puesto que hace falta entender qué es y cómo es el ser humano para poder, de alguna manera, dar respuesta a cómo debe vivir en la vida pública. Y entonces, por eso, Juan Pablo II hablaba de una antropología adecuada. ¿Cuál es esa antropología que va a fundamentar y de la cual vamos a sacar esos grandes principios de la doctrina social? Es quién es y cómo es el ser humano.
Y me gusta mucho utilizar una analogía porque que es la analogía de la lavadora. Y me explico, ¿no? Ahí tenemos una lavadora y pensar que esa lavadora somos nosotros, pero una lavadora inteligente. ¿Cómo sabe la lavadora cómo debe lavar la lana? ¿No? Y entonces, claro, uno puede ir probando, pero la puede romper, ¿no? Puede conectarla a una corriente que a lo mejor es 360 y la quema. A lo mejor en vez de ponerle jabón le pone otra cosa y no sale limpia. Y por lo tanto, ¿cómo sabe que tiene que lavar? Y entonces, pues el ser humano es cómo sabemos que debemos actuar. Y entonces, dices, ¿cuál es el camino más fácil? Pues el número uno que pone aquí es pues leer el libro de instrucciones, ¿no? Si uno coge el libro de instrucciones, ¿y cuál es nuestro libro de instrucciones? Pues nuestro libro de instrucciones podríamos decir que para el mundo no cristiano, para el mundo judío, o para el mundo pagano sería la ley natural. Para el mundo judío, los 10 mandamientos. Para nosotros, el libro de instrucciones donde se explica quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir es pues la escritura, la Biblia. Ese es nuestro verdadero libro de instrucciones, ¿no? Y por lo tanto, lo que pasa es que el español medio no lee un libro de instrucciones ni por casualidad, ni del móvil, ni del ordenador, ni de la lavadora, ni de ningún aparato que compra, ¿no? Pues porque son ininteligibles. Entonces, la gente a veces me viene, padre, yo como ingeniero me pregunta muchas cosas informáticas, es que esto no funciona. Digo, ¿no te has leído el libro de instrucciones? Pues no, ¿no? Y entonces por eso la gente no sabe cómo van las cosas, ¿no? Y hay que leer nuestro libro de instrucciones, hay que conocerlo. Pero como no lo hacemos, hay otra manera para aprender a ver, a funcionar, y es con prueba y error, que puede ser personal o comunitario, que a lo mejor ponemos en la lavadora, ponemos la lana con agua caliente y la encogemos, pues mira, la hemos destrozado la ropa, ¿no? Y si uno se lo pregunta a otro y dice, no lo hagas porque yo lo he probado y lo he encogido, pues en ese diálogo comunitario podemos aprender o reescribir el libro de instrucciones. Lo que pasó es que nuestro libro de instrucciones, en la diapositiva que hemos hecho antes, ¿no? Si veis, estaba el libro de instrucciones, ¿no? Pero también estaba aquí debajo, si lo veis, está Adán y Eva, que ahí el pecado original fue que la primera lavada, el libro de instrucciones estaba dentro del tambor y se estropeó casi todo el libro de instrucciones. Por eso tampoco lo tenemos, ¿no? Hay que reescribir ese libro de instrucciones, ¿no? Porque en la primera lavada, que es el pecado original, perdimos de vista y solo nos queda como el índice de ese libro de instrucciones y algunas cosillas más que tendremos que aprender a reescribir y lo haremos por prueba y error, ¿no? Lo iremos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces este sería el segundo camino, por prueba y error, seguimos aquí, ¿no? Y así podemos aprender, pero a la vez podemos estropear muchas cosas, ¿no? Es un riesgo que tenemos que correr. Para no correr ese riesgo, pues quizá lo mejor será preguntarles a otras lavadoras que laven bien, ¿no? Para no equivocarnos, que sería el tercero, que es el ejemplo de los sabios y los santos. Claro, si yo quiero aprender a lavar, yo voy a preguntarle a mi madre, que es una experta, ¿cómo lavo la lana? Y así me ahorro estropear la tela, ¿no? O con qué jabón tengo que lavar ropa de color, ¿no? Entonces, pues la gente que sabe, pues me explicará su experiencia. De hecho, los sabios y los santos no es más que el libro de instrucciones hecho vida, que lo podemos ver vitalmente, visualmente. Y por eso es tan importante en la sociedad los referentes que nos ayudan a entender cómo debemos vivir si queremos ser santo. Claro, no le voy a preguntar a una lavadora que resulta que hace ruidos, la ropa sale rota, ¿no? Y además no sale limpia, pues a este no le voy a preguntar nada, porque ya se ve que no funciona muy bien, que digamos, ¿no? Iré a preguntarle a las lavadoras que funcionan, que no hacen ruido y que además lavan bien. Pues por lo tanto, ahí es la necesidad del ejemplo de los sabios y los santos, ¿no? Pero nuestro libro de instrucciones es Cristo. Él es el modelo, es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y por lo tanto, como verdad es la luz que ilumina nuestro caminar aquí en la tierra. Y por lo tanto, en la Biblia, sobre todo el Evangelio, nos explica quién es Cristo, pero nos explica a la luz de Cristo, que estamos hechos a su imagen, Él es el modelo, nosotros a imagen de Cristo, conociendo y viviendo la vida de Cristo, acertaremos en nuestro caminar por este mundo y acertaremos en nuestra manera de obrar. Él es su vida, nuestro mayor libro de instrucciones. Por eso decía
un sacerdote santo que cuando leemos la vida de Cristo no hacemos otra cosa que leer nuestra propia vida. Pero a veces uno puede no tener claro qué dice el libro de instrucciones y entonces, pues si no sé esta tela nueva que me han regalado, que no sé cómo se lava y mi familia, mi madre no sabe, no lo ha probado nunca y no encuentro nadie que la haya lavado, ¿no? Digo, ¿cómo lo hago? Pues lo más normal es ir al ingeniero que ha diseñado la tela y que ha diseñado la lavadora para preguntarle a él cómo hay que lavar. Y esto es la vida de oración, ese trato personal con Dios, donde me concreta y me ayuda a descubrir y a reescribir esas páginas del libro de instrucciones que no tengo claras. Por eso la vida de oración nos abre los ojos a comprender mejor aquí y ahora cómo debemos vivir en cada momento. Por lo tanto, ese trato continuo, frecuente con Dios o esa mirada contemplativa nos hará mucho más sabios y nos ayudará a entender mejor cómo hay que vivir aquí en la tierra. Pero Dios, ¿cómo sé yo que el que me habla en esa intimidad es Dios y no son interferencias? Pues Dios quiso poner en el mundo una iglesia con una antena parabólica donde si lo que yo entiendo que oigo de Dios resulta que no es lo que enseña la iglesia, pues lo que estoy escuchando son interferencias. O me estoy rayando yo o me estoy escuchando algo que no es lo que Dios quiere. Y por eso la necesidad de la iglesia como depositaria de la ley natural, como custodia de la verdad de Cristo, como con su magisterio y con su tradición nos va explicitando, ¿no? El Espíritu Santo os enseñará la verdad completa y por lo tanto a través de la Iglesia tenemos como una luz que nos garantiza que lo que nos explica pues está en sintonía con lo que Dios quiere. Esos son los caminos que tenemos para acceder a la verdad de quiénes somos y cómo debemos vivir. ¿De acuerdo? Dicho esto, dices, ¿y qué dice el libro de instrucciones sobre nosotros? ¿De acuerdo? Y entonces, yo pienso que hay dos grandes lecciones que cuando uno las entiende, entenderá gran parte de la doctrina social de la Iglesia. No captar lo que voy a decir ahora será después una doctrina social mal interpretada, ¿no? Y son dos ideas muy importantes, que la primera es que somos un ser relacional. Si ahora os preguntara, como sois muchos y no podemos hacer un diálogo, pero en las clases les pregunto siempre a los alumnos, ¿el ser humano qué es más, individual o social? Entonces, como son clases de doctrina social, salen las opciones y entonces la mayoría dice más social que individual. Hay gente muy liberal que dice más liberal que social. Entonces, la segunda pregunta que les hago es, ¿y en qué tanto por ciento es individual o social? Y entonces las tesis suelen ser de 80 social, 20 individual, 60-40, algunos 50-50, ¿no? Y en eso, para que lo entendáis, es los que estáis casados, que seguro que muchos de los que me escucháis ahora estáis casados, la responsabilidad de tirar el hogar adelante, ¿de quién es más, del marido o de la mujer? Y entonces casi todas las mujeres responden, ¿no? Pero con una, podríamos decir, ímpetu, ¿no? Diciendo, con una evidencia, pues igual, padre, pues sí, señor, igual. ¿En qué tanto por ciento? Y entonces 50 y 50. Pues quien pone 50 y 50 se ha cargado el hogar, porque no entiende lo que es un hogar, ¿no? Pues la doctrina social pasa lo mismo. El ser humano es un ser relacional. La línea vertical es la individualidad. Soy libre, soy individuo, pero la línea horizontal es mi dimensión social. ¿Y qué son más, individual o social? Entonces, la idea es que es 100% individual y 100% social. Por eso en un hogar, aunque nos dividamos el trabajo, si un día llego pronto, mi mujer pues que suele, pues a lo mejor, ¿no? Pues preparar la cena, pues ese día llega más tarde y yo preparo la cena, no estoy haciendo su 50%, estoy haciendo mi 100%. Y por eso no puedo pasar factura. ¿Por qué? Porque es 100% responsabilidad mía. Si uno no entiende esto, no entenderá el ser humano, que es 100% individual y 100% social, cuya libertad se realiza en el don sincero de sí mismo. Dicho de otra manera, nuestra verdadera libertad es una libertad oblativa. Solo me realizo libremente cuando me doy a los demás. No es que soy
50% individual y voy a mi rollo, y 50% social que me preocupo por los demás. Entonces, cuando voy a mi rollo, pues de alguna manera me importa cero los demás, la indiferencia. Y cuando me preocupo por los demás, entonces no me realizo. Digo, no funciona así. Justamente me realizo en el don sincero de mí mismo. Esta es la tesis. Y entender esto es clave, ¿no? Porque ahí entenderemos que los demás forman parte de mi vida. Yo no soy yo sin ti. Y la responsabilidad o la corresponsabilidad de la vida pública es a mi 100%. No es solo un ratito de mi tiempo, es toda mi vida tiene que tener una, de alguna manera, implicación o una involucración social en el cual miro por el bien de toda la sociedad, porque son 100% responsable o corresponsable de esta vida pública. Esta es la primera idea, 100% y 100%, ¿de acuerdo? Es la primera y me pienso que es importantísima. No es un ratito de mi tiempo que dedicamos a los demás. Toda mi vida es 100% individual, 100% social. Pero la segunda gran idea de la doctrina social es la dimensión amorosa del ser humano, ¿no? Ahora imaginaos todas estas 9 dimensiones son explicitaciones de las dimensiones humanas. Tengo una dimensión individual, una dimensión social, una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión familiar, una dimensión sexual, una dimensión cultural, ¿no? Y podríamos ir viendo pues más dimensiones del ser humano, ¿no? Pues artística, lúdica, todo esto es el ser humano, todo esto forma parte de nuestro ser. Y por lo tanto, explicar el ser humano sería unir estas 9 dimensiones, ¿no? De tal manera que las unamos todas a la vez y hagamos un ser humano integral, ¿no? La idea integral es muy clave en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, algunos quizá sabéis la solución o conocéis la respuesta, pero los que no habéis visto nunca este ejemplo, intentar unir estas 9 dimensiones con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz, ¿de acuerdo? Entonces la gente lo intenta y, por ejemplo, esta es una propuesta, pues 1, 2, 3, 4, ¿veis? Y aquí, pues no sé si veis el mouse mío, pues 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y entonces dices, pues se deja una dimensión, por ejemplo, la ideología liberal se deja la dimensión social del ser humano. La dimensión, por ejemplo, el comunismo se deja de banda la dimensión de la libertad y la dimensión trascendente del ser humano, ¿no? Y entonces, claro, ya explican cosas del ser humano, eso son las ideologías, que son propuestas sociales que intentan explicar el ser humano, pero no consiguen integrar todas sus dimensiones y por lo tanto proponen seres humanos cuya explicación está mutilada y por eso acaban yendo contra el ser humano, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre. Si vais haciendo pruebas, veréis que nunca podréis unir estas 9 dimensiones, ¿no? Y la gente lo intenta y lo intenta. Dices, ¿por qué no? Y entonces lo que pretende la doctrina social de la Iglesia es entender que el ser humano, para entenderse y saber quién soy y cómo debo vivir, tengo que salir de mí mismo. Desde mí no me entenderé nunca. Y entonces sería, la respuesta es esta. Si ahora os fijáis, empiezo desde abajo a la izquierda, subo y pongo una dimensión fuera de mí, que no soy yo, sin la cual no podré unir todas las bolas, ¿no? Me voy hacia otra dimensión que es el prójimo a mi derecha, vuelvo y ahora he conseguido 4 líneas rectas que unen todas las dimensiones humanas, pero solo consigo unirlas cuando pongo en mi vida a Dios y los demás. Sin ellos yo no me puedo entender. Pues todas las dimensiones que Dios nos ha puesto en nuestro ser, nuestra libertad, nuestra corporalidad, nuestra capacidad, ¿no? Nuestra conciencia, es para ser capaces, ¿no? Estas 2 flechas que he puesto a vuestra izquierda, para ser capaces de acoger el amor de Dios y responder al amor de Dios, que es el primer mandamiento.
Por eso soy como soy. Y soy capaz de comprender un Dios que me invita a su intimidad y soy capaz de acoger el amor de Dios y responder al amor de Dios. Y por eso soy una criatura y por tanto yo no me he diseñado a mí mismo y por tanto tengo un libro de instrucciones que el ingeniero divino, que es Dios, es quien me ha hecho y me ha hecho a imagen suya en Cristo. Esa es la verdad del ser humano. Y si eso no lo entendemos, tendremos seres humanos mutilados, ¿no? Esa es la primera. Pero la segunda es el prójimo, que yo no me entiendo sin él. De tal manera que, por ejemplo, ¿puede haber un padre sin un hijo? Pues no. ¿Qué es lo que hace que el padre sea padre? El hijo. ¿El padre es el hijo? Digo, no, pero no puede ser sin hijo. Resulta que tú me haces ser en plenitud lo que soy. ¿Y puede haber un esposo sin esposa? Tampoco. ¿Y qué es lo que me hace que me convierta en esposo? Justamente la esposa. El otro hace que yo sea en plenitud aquello que soy. Pues el ser humano es un ser cuya verdad es la de amar y ser amado. Y en ese amor es donde yo reconozco mi dignidad, ser amado por mí mismo, y mi vocación es una vocación al amor, ¿no? Que la descubro en Dios y la vivo con los demás. Pues esta es la segunda idea, que ahora el gran criterio de la doctrina social de la Iglesia, que es Caritas in Veritate de Benedicto XVI, es la caridad en la verdad, ¿no? Es el amor verdadero, es la guía más potente de toda la doctrina social de la Iglesia. De hecho, todos esos principios y todas las conclusiones de esos principios en la vida práctica, en la política, en la economía, en la cultura y en la familia, no son más que concreciones del amor verdadero a Dios y a los demás. Viviendo, y por eso la primera relación con Dios que pone GS 22 significa Gaudium et Spes 22 del Concilio Vaticano II, que dice que cuando Cristo revela a Dios a los hombres, no solo revela quién es Dios, un Dios que se acerca y nos ofrece su intimidad, sino que nos revela también quiénes somos nosotros. Y Gaudium et Spes 24, cuando pongo la relación con el prójimo, ¿no? Dice, el ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma, cuya realización, es decir, mi plenitud como humano, se juega en el don sincero de sí mismo. Estoy hecho para amar. Cuando me doy, me realizo. El Papa Francisco dice, el ser humano es como el agua corriente. Si se estanca, si no corre, si no se da, es un don que si no se da, se estanca y se pudre. Por lo tanto, nuestra vida es una vida para ser dada. Y en el don sincero de mí mismo es cuando uno refleja más plenamente nuestra imagen de Dios en Cristo y más grande se hace ante los ojos de Dios y de los demás. Mayor plenitud vital tendrá. Será esa vida lograda que hablaba Aristóteles, la eudaimonia, ¿no? Y que McIntyre tanto insiste después, ¿no? Que estamos hechos para una vida conseguida. Pues eso se realiza lo que nos hace felices. Y una vida plena es los amores correspondidos, que aquellos a los que amo me amen. Eso es lo que nos hará llenos y felices, ¿no? Entonces sigo con esto. A la luz de estos dos grandes principios, 100% individual y 100% social, y estoy hechos para acoger el amor y para dar amor, ¿no? Estoy hecho para ser amado por mí mismo, esta es mi dignidad, y estoy hecho para amar a los demás, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver características de este ser humano, de esta antropología adecuada. Entonces las pongo aquí, que son dimensiones. Soy una unidad de alma y cuerpo, ¿no? Soy un cuerpo, yo no tengo cuerpo, soy mi cuerpo. Soy un cuerpo animado, un alma corporalizada. Por lo tanto, lo que le hago al cuerpo, lo hago a la persona. Mi cuerpo está dotado de sentido. Por ejemplo, la ideología de género pretende poner la última pieza de la teoría de Descartes de la res extensa que no tiene ningún valor ni simbólico ni inteligible y por lo tanto yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me dé la gana. Pues no, señor. Nuestro cuerpo es un don de Dios, ¿no? Cuya impronta nos habla de nuestra vocación al amor. Por eso somos sexuados, que es toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Somos únicos e irrepetibles.
¿no? Y valemos más que todo el cosmos material. El ser humano vale más que todo el universo material. Y estamos por naturaleza abiertos a la trascendencia. Nuestra vida y nuestra plenitud no se agota aquí. Estamos hechos, tenemos anhelo de eternidad, de verdad, de bien, de santidad, ¿no? Y por lo tanto, esta apertura nos habla de algo que es más que la vida aquí en la Tierra. Por eso en la diapositiva de las dimensiones del ser humano ponía un marco cuadradito que dice, si miramos el ser humano dentro de ese marco, nunca encontraremos respuesta, porque estamos abiertos a la trascendencia. Y ese ser humano que tiene estas dimensiones, Dios nos ha dado como unas potencias, unas cualidades, unas capacidades que nos describen y que nos hacen radicalmente distinto de todo ser vivo o de todo ser de la creación. El primero es que somos capaces de conocernos, ¿no? De reflexión, es decir, que conozco y conozco que conozco. Eso hace, por ejemplo, un animal, claro que conoce a sus, una gallina conoce a sus polluelos, ¿no? Pero no conoce que conoce. Y por eso un animal cuando ve una planta, lo que entiende es por su instinto si es comestible o no, y punto. Pero no es capaz de contemplarla, de descubrir su belleza, porque no la conoce en sí mismo. Por eso no son capaces de amores, de entrega, ¿no? En cambio, nosotros, esa capacidad de reflexión nos permite conocer a los demás y a la realidad por sí misma, descubrir inteligentemente la inteligibilidad que esa realidad o esa persona nos descubre y entonces nos hace capaces de amor, de servicio, de entrega, ¿no? La segunda es la capacidad de autoposeerse, es decir, somos capaces de dominar nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros proyectos, ¿no? Porque si no nos domináramos, nos moveríamos por instintos como los animales, ¿no? Y nosotros, si vemos que tenemos que abstenernos de algo que nos ha dicho el médico, pues para adelgazar, pues tenemos esa capacidad. Un perro o un gato nunca se planteará si tengo que adelgazar o no, ¿no? Se lo dirá la biología, pero nunca se lo planteará, ¿no? Somos capaces de autodonarnos, que somos libres, pero para darme solo puedo darme si me poseo. Por eso, quien no domina, quien no se posee, que es la esclavitud del pecado, de las pasiones, de los gustos, de las emociones, que no señorea todo este mundo afectivo, no voluntario, entonces quien no domina carácter y que no domina la voluntad, nunca será capaz de amar, porque no tendrá suficiente libertad y por eso nunca podrá ser plenamente feliz, ¿no? Y lo estropeará todo lo que toca. Y la última es, somos capaces de entrar en comunión, ¿no? El ejemplo más bonito es el matrimonio, somos una sola carne, pero la amistad, el amor de amistad es sentir como propio el corazón del otro y por lo tanto lo que a ti te pasa yo lo siento como propio. Gaudium et Spes cuando explica esto dice que el otro es un otro yo. ¿Eh? Esa es la verdad del ser humano. El otro es un otro yo. Yo no soy yo sin ti y soy para ti, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano, no? Y le responde, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano, el guardián? Pues Dios le dice, pues claro que lo eres. Tú no puedes ser tú mismo sin el otro. Y te lo he puesto como responsabilidad. Eres custodio y guardián. Eso tendrá muchas consecuencias a la hora de entender la dignidad humana. Pero todo este panorama tan bonito resulta que el pecado original, que es el libro de instrucciones que estaba dentro del tambor donde se borraron la mayoría de esas páginas, aunque quedaron inscritas todavía algunas, pero no solo se borró el libro de instrucciones, sino que también algún tubo se ha quedado ahí obturado, ¿no? Y no entra bien el jabón y el agua no desagua y por lo tanto esa máquina también se ha quedado un poquito estropeadilla. Eso es el drama del pecado, ¿eh? Y en ese drama del pecado es la verdad del ser humano. Pues todas nuestras pasiones, de alguna manera, ha quedado todo afectado. El pecado original ha afectado la relación con nosotros mismos. Como dice San Pablo, no hago el bien que quiero y dejo de hacer el bien que no quiero.
perdón, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y dices, bueno, ¿por qué? Porque el pecado original ha roto la dimensión pasional de la dimensión racional y voluntaria. Después, la relación con los demás. El varón dominará a su mujer, dice el capítulo 3 del Génesis, y vemos después lo que pasa con Caín y Abel, el Noé, el diluvio, Babel, todo el mundo se pega con todo el mundo, ¿no? Cuando uno lee en Fratelli Tutti el capítulo 1, donde el Papa explica cómo está el mundo, que dice es un mundo donde la fraternidad está tocada de raíz, ¿no? Donde todo el mundo se pega, nadie le importa a nadie. En el fondo, la descripción de ese capítulo es para echarse a llorar, porque acaba diciendo a nadie le importa a nadie y todo el mundo instrumentaliza a todo el mundo. Esa es la verdad. Y cuando Juan Pablo II en Evangelium Vitae o en Veritatis Splendor describe qué pasa en el mundo, que describe la cultura de la muerte, es un mundo donde a nadie le importa nada, nadie, ¿no? O el Papa Francisco, esa frase que es, yo pienso que es para aprendérsela de memoria cuando fue a Lampedusa y que de alguna manera la insinuó ya en Evangelii Gaudi, ¿no? Evangelii Gaudium decía que el estado de bienestar nos ha anestesiado el corazón, nos ha incapacitado para llorar y nos ha llevado a la globalización de la indiferencia. Esto es el pecado. Ha estropeado todas las relaciones sociales también, pero después también ha estropeado la relación con el cosmos, toda la cuestión Laudato Si, toda la cuestión ecológica, ¿no? Porque este mundo de alguna manera se ha rebelado contra nosotros. Por eso San Pablo dirá, el pecado original también rompió la relación del hombre con el cosmos. Dios pensó el cosmos en función del ser humano, pero el pecado original ha roto esto. Por eso San Pablo dirá que la creación entera gime con dolores de parto hasta que sea plenamente redimida. Por eso la redención veremos que reclama un cielo nuevo y una tierra nueva para que el cosmos cumpla la finalidad originaria con la que Dios la pensó. Y por eso también el cosmos, y ahí todo el fundamento de Laudato Si del Papa Francisco. De ahí las consecuencias de los pecados que tienen una dimensión social y esos pecados y a un momento que se convierten en estructuras de pecado que cada vez nos hacen más difícil vivir rectamente nuestra vocación al amor. Pero tenemos la suerte que Cristo no le es indiferente en nuestras vidas. Él vino porque nos quiere restituir nuestra imagen. Y entonces, por eso, al igual que el pecado ha afectado toda la humanidad, la salvación también. Y por eso, a través de Cristo, ya no solo nos ha reescrito el libro de instrucciones, ahora el libro de instrucciones es Él, que mirándole podemos descubrir el libro de instrucciones, sino que además con Él, cuando lo acogemos en nuestra vida por los sacramentos, la oración, la vida de la Iglesia, somos capaces de vivir como Él. Es decir, eso es la vida de la gracia. Por eso Rerum Novarum, la primera encíclica social, pero todas las encíclicas, el último capítulo, todos los papas acaban diciendo que los problemas sociales no se arreglan sin la Iglesia, sin su doctrina y sin su acción. Es decir, la doctrina es esa luz del libro de instrucciones que le ofrece al mundo para que respeten la verdad del ser humano como Dios lo ha pensado. Por eso no utilizar este libro de instrucciones vamos a estropear la sociedad, siempre. Por eso es el gran ofrecimiento de la Iglesia al mundo, la doctrina social. Pero no solo le ofrece la luz del libro de instrucciones, es que le conecta a la fuente que nos capacita para amar y vivir el libro de instrucciones. Y esto es la vida de la gracia. Por eso, la propuesta de Cristo y de la Iglesia es el mejor ofrecimiento que hace la Iglesia y Dios al mundo para vivir todos como hijos de Dios y conseguir un mundo que refleje lo que Pablo VI llamaba la civilización del amor. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos ahora a ver cuáles las características de lo que he dicho, ¿no? La dignidad de ser amados y la vocación al amor. ¿Y eso cómo se concreta? ¿Cómo concreto esto? Y entonces, pues de una manera en la moral más personal serían los 10 mandamientos, que es lo que pues Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Es una manera de concretarlo. Pues la doctrina social es otra manera de concretarlo
no tanto en una moral más individual, sino en una moral que se llama social, es decir, en una justicia social donde tengo en cuenta la relación de las personas entre sí con la autoridad y toda esa relación personas-autoridad, todas esas relaciones de justicia y de amor. De ahí, leyendo ese libro de instrucciones a la luz de Cristo, la Iglesia ha ido como concretando como guías maestras, líneas maestras, que le llamamos principios universales de la doctrina social de la Iglesia. ¿De acuerdo? Estos son los grandes principios. Aquí tenéis los que propone el compendio, ¿no? Que es la persona humana y su dignidad, los derechos y deberes, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el destino universal de los bienes, toda la cuestión ecológica, y lo concretamos al final con la opción preferencial por los pobres. Esos serían los grandes principios. Hay algo más, pero se pueden también subdividir, pero a mí me toca hoy explicar en el rato que me queda los dos primeros, la persona humana y su dignidad y los derechos y deberes. ¿De acuerdo? Y vamos a por ello. Entonces, cuando hablamos de la persona humana de su dignidad, la primera idea es que el ser humano está hecho a imagen de Dios. Y este es el primer principio. Es decir, toda la realidad humana, si sigo adelante, la imagen de Dios, primer principio, a este le llamamos el principio, el primero, y es el principio original y originante. Original porque es el primero, y originante porque todos los otros principios son como corolarios, concreciones, explicitaciones de este primer principio. ¿De acuerdo? Y ese principio se enuncia con esta expresión que la persona humana es el centro, el sujeto y el fundamento y el fin de toda la vida social. Toda actividad humana que no tenga a la persona humana en el centro, no sea el sujeto que lo lleve a cabo o lo recepcione, no sea el fundamento y el fin, ¿no? Ayer, por ejemplo, con el grupo de jóvenes hablamos de la dimensión social de la economía. Y entonces hablé de la empresa y un chaval que es economista y trabaja en una empresa, ¿no? Yo le dije que el fin de la economía no es ganar dinero. Y me dice, ¿cómo que no, padre? Pues esto es lo que nos enseñan siempre en la universidad. Y una empresa tiene que ganar dinero. Y digo, sí, mira, tiene que ganar dinero, pero no es el fin de la empresa. Este es el fin económico. Pero el fin real de la empresa es un fin humano, pues somos personas. Y el fin humano es la comunidad que forma parte en torno a la persona, que no es solo los empresarios y los trabajadores, sino también los accionistas, los proveedores, los clientes, es todo el entramado humano en torno a la realidad de la vida empresarial. Y si allí, en nuestra manera de funcionar, hay actividades que menosprecian a alguna de estas personas o atentan contra la dignidad de ser amados por ellos mismos, esa actividad empresarial es injusta. Esta es la idea, ¿no? Por tanto, entender esto, después todas las otras dimensiones de la doctrina social en la política, en la economía, en la familia, en la cultura, ¿no? En los medios de comunicación, harán referencia a este gran principio. Y por tanto somos imagen viva de Dios, ¿no? Y en esta imagen viva de Dios hago un pequeño excursus que es muy bonito, que lo citaba el Papa Francisco en la Gaudete te exsultate y en la Bula de la Misericordia, que decía, citando a Santo Tomás, que la misericordia es la expresión mayor de la omnipotencia divina, ¿no? Explicar esto me llevaría tiempo y como tenemos poco, y dices, lo que más manifiesta la grandeza de Dios es su misericordia. Y la misericordia es un tipo de amor donde empieza con la compasión, es decir, sentir la vulnerabilidad ajena como propia, pero es la compasión que se pone en acto. Es decir, es el amor entre desiguales que es el amor que me abajo, me pongo a tu nivel para cogerte y te levanto y ponerte a mi nivel. Eso es lo propio de la misericordia. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿No? Como decían los padres de la Iglesia, Dios se ha hecho hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios, de la familia de Dios, ¿no? Pues esto es
la idea que somos imagen viva de Dios. Esa imagen se expresa no solo en el cumplimiento de los mandamientos, sino sobre todo, dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, dice, sobre todo en las bienaventuranzas y las obras de misericordia. Cualquier acto humano que no concrete el amor en esa dimensión no será verdaderamente humano, no contribuirá a hacer un mundo humano y no contribuirá a hacer un mundo verdaderamente justo. Por lo tanto, esa imagen de Dios es la que tenemos que grabar, proponer y vivir en nuestra vida. Ahora, que Dios nos ha amado por nosotros mismos y estamos hechos a imagen de Dios, de alguna manera expresa lo que es la dignidad, ¿no? ¿Los perros tienen igual dignidad? Pues todos los perros tienen la misma dignidad de perro, ¿no? Pero entre ellos también se pegan, ¿no? Y hay animales que incluso, pues los calamares se comen las crías, el calamar macho se come las crías que ha tenido la hembra, ¿no? Y dice, pero si son de la misma dignidad de calamar, ¿sí? Pero la diferencia de la dignidad de cada ser vivo, de cada ser creado, de alguna manera, claro que tienen dignidad, tienen valor porque Dios ha querido que existan, por lo tanto tienen un valor que hay que reconocer y respetar. Esto es Laudato Si, porque Dios ha querido que existan. Pero la diferencia es que el respeto que merece el ser humano es un respeto absoluto. Dignidad humana significa igual a merecedor de un respeto absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que solo puede ser amado por sí mismo y cuya vocación la vive cuando ama de verdad. Esa es la verdad de la dignidad humana. Por lo tanto, cuando a un ser humano no me merece mi respeto absoluto, no miro por su bien, soy injusto con esa persona. Eso tendrá unas consecuencias espectaculares, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas consecuencias, ¿no? Pues una de ellas es que la Iglesia tiene el deber de recordar siempre la misión de amar y respetar cada individuo, no solo que no le respeto, no, quererle su bien. Nadie nos debe ser indiferente. Es la idea que más ha repetido el Papa Francisco, la tolerancia cero a la indiferencia. Y el mundo que tenemos y nos rodea, ¿no? Marcado por un individualismo muy, muy feroz, a nadie le importa a nadie casi. Y nadie se siente responsable de nadie, ¿no? Y todo el mundo mira por su interés, ¿no? Esa sería la primera idea. Después, cuando hablamos de dignidad, la Iglesia nos ha ofrecido hace poco la doctrina de la fe, una profundización. Esto no está en el compendio, pero pienso que es súper luminoso para entender mejor el concepto de dignidad. Entonces hace unas distinciones sobre lo que es la dignidad. Y entonces habla que hay como una cuádruple distinción en el concepto de dignidad. Y habla de una dignidad ontológica, una dignidad moral, una dignidad social y una dignidad existencial. ¿Qué significa cada una de ellas? La dignidad ontológica es la que todos poseemos por el hecho de ser humanos. Es porque Dios nos ha creado. Por lo tanto, Dios nos quiere a cada uno que ha venido a la tierra. Con Él somos, decía Juan Pablo II en la Carta a las Familias, somos fruto de un latido, somos fruto de un acto positivo de Dios. La genealogía humana está inscrita en una genealogía divina, es decir, nadie viene a la existencia sin un acto voluntario por parte de Dios que crea nuestra alma para que existamos aquí en la tierra. Y además hace una alianza de amor con cada uno de nosotros y en esa alianza de amor nos ofrece un destino que es la comunión de amor con Él, aquí y para toda la eternidad. Eso está inscrito en cada ser humano. Si se dieran cuenta los padres de lo que es un hijo, si nos diéramos cuenta cada uno de nosotros lo que es cada ser humano, eso es lo que Lewis llamaba dentro de los amores que pone los 4 amores, el amor sensible, el amor emotivo, el amor personal, y habla al último del amor trascendente, que es descubrir el misterio de Dios en la realidad de cada ser humano, que es esto, dice, el sentimiento que nace es el estupor, es una admiración llena de un respeto absoluto. Y por eso
No podemos mirar nunca a nadie con malicia, con menosprecio, con indiferencia, ¿no? Y esa dignidad ontológica no la pierde nadie por muy impresentable que sea. La segunda dignidad que habla es la dignidad moral. Hay gente que dice, esta manera de vivir no es digna. Es la dignidad que hace referencia al ejercicio de la libertad. Si somos, tenemos que vivir como aquello que somos, ¿no? El obrar debe seguir al ser. Pues a veces no obramos conforme a nuestro ser, no obramos conforme a nuestra dignidad. Y así hablamos de comportamientos indignos de la condición humana. Son los comportamientos e injustos, los comportamientos que lo que estamos haciendo no es amar a los demás y amar a Dios. Y entonces esa dignidad moral la podemos perder con el mal. Y esa dignidad moral puede crecer haciendo el bien. Hay gente, Maximiliano María Kolbe, Madre Teresa Calcuta, hay tantas personas que son dignas de admiración a la luz de esa dignidad moral. La dignidad ontológica la tenemos todos, pero la dignidad moral uno se la gana de alguna manera al obrar el bien. No son esas personas cuya vida refleja el verdadero libro de instrucciones que expresa la imagen verdadera de Cristo. Por eso hay comportamientos que no son dignos. El tercer sentido de dignidad es la dignidad social. Si somos hijos de Dios, de alguna manera necesitamos un contexto humano que posibilite que realicemos nuestra dignidad. Y por lo tanto, cuando no tenemos, podríamos decir, capacidad adquisitiva para llegar a final de mes, o una vivienda, como pasa en Barcelona y en muchos sitios del mundo, donde la gente vive una familia en una habitación alquilada a 600 euros, donde no tiene derecho a cocina y solo se puede duchar 2 días a la semana. Pues esto está ocurriendo hoy en día en nuestras ciudades. Y dices, esto no es digno. Pues esto es lo que Papa llama la dignidad social, ¿no? Son gente que tienen dignidad ontológica, pero no se les reconoce socialmente su dignidad porque les hacemos o no, viven en unas condiciones deplorables vitales, de vivienda, de sueldo, de capacidad adquisitiva, de medios de salud. Pues eso sería la dignidad social. Y por eso uno puede hablar de, podríamos decir, de vidas indignas, ¿no? No porque las personas lo sean, sino porque el contexto en el que viven no les reconoce su dignidad. ¿Se entiende? Y después vendría la última, que es la dignidad existencial. Uno puede tener muchos bienes materiales, vivir en una casa de 300 metros cuadrados, tener una habitación para cada uno y tener vacaciones y tener todo lo que queráis. Pero si en casa hay mal rollo y hay tensión y las relaciones son tóxicas, la gente acaba con depresiones y cuando uno no se siente querido, por lo tanto, es unas vidas que son frustrantes, desesperantes y son muchas vidas así, ¿no? De relaciones tóxicas en el trabajo, en la familia, en la sociedad, hay las que queráis y más, ¿no? Y por lo tanto, pues esa es la dignidad existencial. Alguien donde no se le trata con cariño. Cuando uno mira, trata de mujeres, la trata de niños, los abusos de sexuales y los abusos de poder. Cuando uno mire, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ¿no? Los adulterios, los hijos fuera del matrimonio, ¿no? Los invito. Hay tantas maneras, ¿no? Este documento que estoy comentando ahora va poniendo atentados contra la dignidad y ahí pone la trata de mujeres, la trata de niños, los vientres de alquiler, la fecundación in vitro, la ideología de género y la pobreza extrema, el no respeto a los migrantes. O sea, va poniendo una cantidad de ejemplos y dice, pues no se les reconoce su dignidad existencial. No les tratamos como un ser humano se merece. Y eso no es justo con ellos, porque lo que es justo a un ser humano es quererle por sí mismo. Y cuando no lo hago, no respeto su dignidad existencial. Dicho esto, entonces hay un tema que es muy bonito, que es la relación entre dignidad, libertad y conciencia y verdad. Tendría que haber puesto aquí. Entonces, hemos dicho que la dignidad humana exige un respeto absoluto en todas sus dimensiones. Y eso, dices, todo proyecto social, económico, político, tiene que hacer posible que toda persona se siente querida. Eso, por ejemplo, en el mundo laboral
si algún día hay una sesión sobre la doctrina social de la Iglesia y la economía, ese principio personalista que hemos visto, ¿no? Que la persona es el sujeto, el centro, el fundamento y el fin de la actividad humana, en el ámbito económico se dice que en el ámbito laboral ese principio, su corolario o su concreción es: toda persona que trabaja debe saber y sentir que trabaja en algo propio, porque si no, no sentiré que estoy haciendo, que me estoy realizando en mi trabajo, ¿no? Si no siento y sé que trabajo en algo propio, mi manera de trabajar no respeta mi dignidad, porque no me dejan realizarme, ¿no? Y por lo tanto, nadie tiene derecho a someter personas ajenas a su desarrollo integral. Por ejemplo, necesitamos la familia. Por lo tanto, negar, por ejemplo, la reubicación familiar sería un menosprecio de la dignidad de esas personas y de esas familias, ¿no? Después, Dios nos ha hecho libres, pero la libertad, de alguna manera, expresa dice el Gaudium et Spes en el concilio, que es el signo más eminente de nuestra imagen de Dios. Somos libres. Por eso atenta contra la dignidad humana el atentar contra la libertad, y especialmente contra la libertad religiosa. Nadie me puede negar la libertad de adorar al Dios que entiendo que es Dios. Eso es la libertad de no coacción, ¿no? Y ese es el primer derecho humano. Y por eso muchos de nosotros daríamos la vida por defender nuestra fe y a nuestros cercanos, ¿no? Es la libertad, ¿no? Donde se expresa esa imagen de Dios y la grandeza de nuestra dignidad. Por eso, todo atentado contra la libertad es un atentado contra la dignidad humana. Y el atentado contra la conciencia, ¿no? La conciencia expresa, la conciencia no decide lo que es bueno o malo. La conciencia está vinculada a la verdad, ¿eh? Y en eso, por eso, cuando me niegan la conciencia, me obligan a obrar contra conciencia, en el fondo niegan mi dignidad. Yo, por ejemplo, a muchas parejas que viven juntos y uno de los dos, sobre todo ellas, son católicas practicantes, pero su novio, que no es practicante, no se quiere casar y ellas ceden pensando, ¿no? Pues que ya conseguiré que cambie y que se cambie y que al final se case por la iglesia, ¿no? Y al final ve que esto no pasa y además le impiden practicar bien su religión. Yo muchas veces les digo, mira, en esta situación, si tú les pides que se case, tú no le obligas ni a hacerse católico, ni a ir a misa los domingos, ni a nada. Simplemente le obligas a que te quiera para siempre con un amor fiel. Y si no es así, yo no jugaría esta partida, yo le dejaba, porque eres intercambiable y te va a intercambiar seguro. Pero en cambio, él te está pidiendo a ti, ¿no?, que para quererle abdiques de tu conciencia y dejes de cumplir tus deberes con Dios. Digo, alguien que no respeta tu conciencia, que sepas que nunca te respetará a ti, porque no respeta lo más profundo de ti, que es tu conciencia, que es, dice el concilio, la voz es el interior del ser humano, es la voz donde Dios habla a solas con cada uno de nosotros, donde descubrimos una ley que no nos hemos dado nosotros, que nos da Dios, que se concreta en el amor a Dios y en el amor a los demás. Por eso la libertad y la conciencia tienen un deber de obedecer la verdad, ¿no? Esa libertad tiene límites, pero ¿cuál es el límite? Pone el bien común, ¿no? Y decía, y la ley natural. Por eso la libertad tiene un fundamento, es la verdad. Y por eso hay que conocer el libro de instrucciones. Pero esa libertad está hecha para amar, tiene una finalidad. Por eso solo somos libres cuando amamos. Y la libertad crece en el amor. Y la libertad se estropea con el desamor, ¿no? Y atentar contra la dignidad y la libertad de la conciencia es atentar contra la dignidad humana. Y por eso, conclusión, la persona es un fin en sí mismo. Si le tengo que querer por él mismo, y el amor es querer su bien, y la nota del amor más bonita es la gratuidad, no lo hago por mi interés, lo hago porque quiero tu bien, entonces la persona deja de ser instrumentalizable. Nunca es medio, siempre es un fin. No puede ser nunca un instrumento ni valorado por su utilidad. Y muchas veces
tratamos a la gente como pura mercadería, ¿no? Y eso sería injusto. Solo quiero de ti lo que me interesa de ti, ¿no? Y por eso seríamos injustos, ¿no? Ya vais viendo consecuencias de esta dignidad humana, ¿no? Y entonces quedaría la última parte, que son los derechos humanos, y entonces, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿No? Y los derechos humanos no son más que la explicitación ética y normativa jurídica de esa verdad ontológica del ser humano que está hecho para ser amado por sí mismo. ¿De acuerdo? O sea, ¿y qué quiere decir esto? Pues mira, solo te amo cuando reconozco en ti esos derechos humanos. Es decir, si se maltrata un derecho humano, no te estoy queriendo, estoy utilizándote, menospreciándote o mostrando mi indiferencia. Por lo tanto, los derechos humanos, me gusta decir que son el umbral de humanidad. Es la explicitación de mi dignidad hecha de manera ética o de manera normativa, porque esos derechos humanos se podrán formular y se podrán poner en constituciones y entonces se convierten en ley, ¿vale? Pero antes de ser ley, la ley se fundamenta en la ética, pero la ética se fundamenta en la ontología, en lo que soy, ¿no? Entender lo que soy, el libro de instrucciones, me hace entender cómo debo ser y cómo debo vivir. Y eso lo puedo explicitar socialmente a través de un marco jurídico, ¿no? Y por lo tanto, los derechos humanos es ese primer marco o ético o jurídico, si lo hemos implementado también jurídicamente o legislativamente, que explicita el umbral de humanidad. Esos son los derechos humanos. Y por lo tanto, primera idea, ¿no?, de esa dignidad humana, de esos derechos humanos, es la manifestación de la dignidad humana. Los derechos humanos, de alguna manera, hay que reconocerlos, tutelarlos y promoverlos. No lo he puesto aquí, pero todas las instituciones sociales, el deber es, si hemos entendido lo que es la dignidad humana, solo puedo hacer, primero, reconocerlos, segundo, tutelarlos, ¿no?, respetarlos, y tercero, promoverlos. Hay que llevar al ser humano a su plenitud si quiero su bien. Y por lo tanto, esa es la conciencia de los derechos humanos a la luz de la dignidad humana. Por eso Benedicto XVI pidió tantos estudios sobre los derechos humanos, porque un mundo, podría decir, no puede hablar de derechos humanos dos mundos, que es el discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, que nosotros podemos conocer la verdad humana a la luz de la razón. La fe nos da muchas más luces, pero a la luz de la razón podemos comprender este umbral de humanidad. Ahora, el relativismo, no hay verdad, o el fundamentalismo, que es no puedo conocer la verdad y solo puedo obedecer a Dios, aunque no sea razonable, me impiden el diálogo y por lo tanto me impiden conocer la verdad de los derechos humanos. Y entonces son esas democracias o esas o totalitarismos religiosos, ¿no?, que también se dan, que impiden la vivencia de los derechos humanos. Y entonces hay gente, por ejemplo, los no nacidos, los disminuidos, ¿no?, pues la gente pobre, la gente migrante, que a veces las mujeres, que no les reconocemos sus derechos. ¿Y por qué? Pues porque para mí no los tienen, dirán. Claro, como no hay verdad, yo decido la verdad, entonces o es los poderosos o la opinión de la mayoría acaba convirtiéndose en un totalitarismo encubierto, en frase de Juan Pablo II en Centesimus Annus. Esos derechos son universales de todos, inviolables, nadie puede negárselos sin cometer una injusticia, e inalienables. Nadie puede abdicar de ellos por sí mismo. Por ejemplo, si tengo el derecho a la vida, yo no puedo menospreciar mi vida. Tengo el deber moral de custodiar mi salud. Por eso no me puedo matar. Por eso no me puedo suicidar. Porque ese derecho a la vida es un derecho inalienable. Ni yo mismo me puedo abdicar, ¿no?
Y por lo tanto, y en esos derechos hay muchos que son la Declaración de los Derechos Humanos, pero también de derechos, no lo he puesto aquí en esta presentación, hay derechos de primera generación, que serían los derechos de la Declaración Universal de la ONU y los derechos de Pacem in Terris, ¿no? Sería la primera generación. Después los derechos de segunda generación son todos esos pactos sociales, culturales, y económicos y políticos que hay en declaraciones que ha hecho la Unión Europea y la ONU, ¿no? Que explicitan derechos comunitarios de las personas que viven en comunidad, que también tienen derechos a esas instituciones, y hay los derechos de tercera generación, que son los derechos de solidaridad. No puedo desentenderme de los lugares de la tierra o de las personas que no tienen recursos, ¿no? Y explicaremos el porqué en otra sesión, ¿no? Pero, por ejemplo, la condonación de la deuda pública en algunos países forma parte de esos derechos de tercera generación de solidaridad ante países que, si tienen que pagar la deuda pública a la que están actualmente sometidos, cada vez serán más pobres y cada vez tendrán menos capacidad de desarrollarse como personas y como pueblo. Y entonces eso es injusto. Y por eso ahí esos deberes de solidaridad nos obliga a sentir el 100% que son también parte de mi yo, es decir, de mi vida y de nuestra vida comunitaria, que asumamos que habrá que condonar pues esa deuda pública en aquellos países que intentan salir de esa deuda pública, con muchos matices sobre corrupciones y todo este mundo que todavía lo hace todo mucho más complejo. Y por último, todo derecho tiene un deber, ¿de acuerdo? Si tengo el derecho a la vida, tengo el deber de custodiar mi vida y de custodiar la vida de los demás. Si tengo el derecho a la libertad religiosa, fijaos, esto es muy bonito, ¿no? Que es la síntesis y fundamento de todos los derechos humanos, dice un documento de la Iglesia, es el derecho a la libertad religiosa. Todos estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestra libertad. Si fuera el derecho a la vida y a la vida aquí en la tierra el primer derecho, pues sería antes, o sea, no podríamos ser mártires, ¿no? Pero en cambio, el martirio está en la entraña de nuestra fe y en la grandeza de nuestra alma, ¿no? Es la expresión más elocuente de la dignidad humana y de la ley de Dios, el martirio, ¿no? Pero visto esto, si nuestro primer deber es nuestro primer derecho es el derecho a la libertad religiosa, ¿cuál es nuestro primer deber? Y descubrir esto es tan impactante, pues si hay una libertad religiosa, es decir, si yo entiendo que hay un Dios, solo puedo, mi primer deber es el deber de buscar la verdad. 2, una vez la encuentro, el deber de acoger esa verdad en mi vida, si no me negaría a mí mismo. Y tercero, el deber de vivir coherentemente con esa verdad, porque si no, me negaría a mí mismo otra vez. Y por eso el derecho a la libertad religiosa lleva el deber a buscar la verdad, a acogerla en nuestra vida y a vivirla coherentemente. Por eso tenemos que ser apasionados de la verdad humana. No tenemos que tener miedo nunca a dialogar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque pensamos que esa verdad que Cristo nos ha entregado como regalo, no es porque la hemos descubierto, ¿no? Pues la queremos ofrecer al mundo y a lo mejor en el diálogo con el mundo veremos aspectos de esa verdad que nosotros no hemos entendido y a la luz del Espíritu Santo iremos descubriendo aspectos nuevos cada vez más, ¿no? Por lo tanto, ese es el diálogo veritativo que hablaba Aristóteles para ir descubriendo entre todos la verdad plena. Y eso es responsabilidad de todos, ¿no? Y por eso hablar de derechos sin deberes es un mundo, podríamos decir, ¿no? que se convierte en un mundo tremendamente injusto. Soy 100% libre y 100% abierto a los demás. Soy individual y social, libre y responsable. Y al 100%. Y solo soy libre cuando de verdad soy responsable. Y responsable del bien de los demás, es decir, cuando amo a los demás, ¿vale? Y el último punto sería los derechos colectivos o comunitarios,
que el compendio, os recomiendo el número 157 del compendio de doctrina social, que habla de los derechos comunitarios, de los pueblos y de las naciones. Pero la idea es, los derechos de la familia tiene derecho. Tienen el derecho a educar a los hijos conforme a sus convicciones, tienen derecho a tener el número de hijos que crean que va a contribuir al bien común, tienen el derecho a casarse. Entonces, todos esos derechos de la familia no son otra cosa que los derechos de las personas que forman las familias considerados a nivel comunitario. Es decir, no son derechos de estructuras, podríamos decir, asépticas. No, no. Cuando estoy defendiendo la familia, estoy defendiendo las personas que son parte de esa familia. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, cuando estoy defendiendo los derechos culturales de una cultura, ¿no? Pues estoy defendiendo las personas que forman parte de esa cultura, cuya cultura ha forjado su identidad y tienen derecho a vivir coherentemente y conforme a la cultura que le han forjado, siempre que sea humana, ¿no? Y por tanto con su lengua, con sus expresiones folclóricas, siempre y cuando no desdigan de la dignidad humana. Y eso es un derecho, ¿no? Cuando hablamos de los derechos culturales, y también hay derechos nacionales, ¿no? Que es, las naciones tienen derecho a toda una serie de vivencias que son fruto, que son derechos naturales de las personas que forman parte de esa nación. Como no quiero entrar en el tema, porque sería para todo un curso entero qué es una nación, qué derechos tiene, ¿no? No lo voy a leer, yo lo dejo aquí el curso, hay dos páginas, dos slides más, dos diapositivas más, que pongo ese número 157, que solo leo de ese, no dice en el campo, no lo leo, dice, los derechos de las personas se ha extendido al derecho de los pueblos y de las naciones. Pues lo que es verdad para el hombre lo es también para los pueblos y para las naciones y para las culturas y para las familias. Es decir, por todas esas sociedades naturales en las cuales uno se inserta por el hecho de venir a la existencia, que lo que hacen es forjar mi identidad vital, ¿no? Y entonces habla de los derechos de las personas, ¿no? Y hay de los pueblos y a las naciones. Y en la siguiente dice cuáles son esos derechos, que no voy a hablar para no entrar en discusiones, pero si alguien quiere formarse, que lo lea, que lo piensa, ¿no? Y ahí descubriréis muchas cosas que a lo mejor nos hacen replantear a veces. Y ahí Juan Pablo II dijo, si además de los derechos de las personas no hacemos una carta de los derechos de los pueblos y de las naciones, nunca habrá paz en la tierra. ¿Por qué decía esto? Porque si no se reconocen los derechos de los pueblos, que les vamos conquistando, les sometemos, los imperialismos culturales, los imperialismos, podríamos decir, gubernamentales, ¿no? Pues toda esa manera de funcionar que ha sido de toda la historia de la humanidad, ¿no? Dice, han sido injusticias contra muchísimos pueblos de la tierra, provocando enormes injusticias. Y por eso, de alguna manera, hay tantos conflictos nacionales, tribales y culturales, que y dices, hasta que no los conozcamos, tenemos que rehacer de las páginas del libro de instrucción que hablaba de los derechos de las familias, los derechos de los pueblos, los derechos culturales y los derechos de las naciones, hasta que no seamos capaces de reescribir esas páginas, no habrá una verdadera paz en el mundo, porque no se estará respetando las personas que forman parte de familias, de culturas, de pueblos y de naciones. Así acabo la presentación, ¿no? Y no sé si hay un cuarto de hora, tenemos, por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Pues ahora pasamos a las preguntas. En principio las preguntas se hacen por el chat. Si podéis ponerlo por el chat, porque por la mano alzada es más complejo. Pero vamos esperando. Ahora ya capair lo que se dice en catalán, no sé cómo se dice en castellano. Sí. Bueno, porque la pantalla pienso que se podía seguir bastante bien. Sí, sí. Mucha información y muy completa, muy interesante, ¿no? Hay que digerirlo bien. Digerir, ahora, no solo dir nada.
No me salía la palabra. Os voy a poner en el chat un link para la presentación del padre, ¿ok? Y de esta forma podréis tenerla. Sí, si alguien la quiere tener, la puede ver desde el link que os enviamos. Espera, os la paso a todos. Vale, ahí la tenéis, ¿eh? Vale. Lo que Me pasa parece que ha sido todo súper claro, porque no hay preguntas, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que... este link, cuando hagamos la grabación, no va a salir, ¿no? No lo sé, no creo. No. Sale solamente las personas. O sea, si acaso copiarlo ahora, porque si no, después no lo vais a tener, ¿no? Frances, tenemos preguntas ya. Vale. Busca preguntas, ¿no? Pues la primera pregunta es... No, la primera es de Margarita Calafey y nos dice, ¿cómo hablar que la injusticia social viene por el pecado a una persona sin fe? Sí, porque lo que llamamos pecado, que es el actuar, podríamos decir, no conforme a nuestra dignidad y por lo tanto no conforme a la verdad del ser humano, esa verdad del ser humano se puede comprender con la razón. Y lo que hablamos como pecado cuando hace referencia a Dios es en el mundo sin Dios, es hablar de injusticia. Y por tanto la injusticia es no vivir conforme a lo que es la verdad del ser humano que se puede alcanzar con la razón y por lo tanto toda injusticia es un pecado y todo pecado es una injusticia, pero a la gente, a esa persona si le roban dirá que es una injusticia, aunque no crea que sea un pecado, pero sí que entenderá que es una injusticia y por lo tanto cámbiale la palabra y habla de injusticia para que entienda, ¿no?, que estamos atentando contra lo que es el derecho natural, lo que es la ley natural, ¿no? Que también es un tema muy complejo que no voy a explicar aquí, pero la traducción es muy sencilla, es simplemente hablar de injusticia, que eso la conciencia humana, todo el mundo tiene conciencia de injusticia, ¿no? Y además casi todos la hemos sufrido y casi todos la hemos provocado y por lo tanto esa es una experiencia universalmente vivida por toda la humanidad y a la luz de eso uno puede entender, ¿no?, y le podemos explicar, ¿no?, que no respetar la verdad del ser humano son injusticias y si para ti esto lo vives como una injusticia, pues será que es injusto para todos. También Esther desde Andorra nos dice, no he acabado de entender por qué quien no domina la voluntad ni el carácter no es capaz de amar. Muchas gracias y felicidades. Sí. El amor es el don de sí y es la entrega. Claro, si yo veo que en el amor humano o en la amistad, ¿no?, que a una persona le están cometiendo una injusticia y yo por cobardía o por el quedar bien o por el miedo a que también sufra yo otra injusticia, no le defiendo, pues claro, ese no dominio de mi carácter, fruto del miedo, fruto de la vanidad o fruto de el no querer sufrir, pues acabo maltratando a esa persona y acabo cometiendo una injusticia con ella, no la estoy amando, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que impida, ¿no? Y si, por ejemplo, ¿no?, pues a una persona, ¿no?, que entiendo que una madre de familia que acaba de tener un peque y tiene tal pereza de levantarse de la cama que no le da de mamar al pequeño. Pues ya se ve que no quiere al pequeño si no se levanta, ¿no? Es decir, si su pereza, esa falta de dominio de la voluntad y del carácter, ¿no?, pues hace que no se levante porque es que no me veo capaz, será un maltrato al pequeño que necesita de mí y por lo tanto hay un principio de humanidad que para mí es clave, que es cuanto más débil es el otro, más reclama mi solicitud. Por lo tanto, si yo no soy capaz de ofrecer esa solicitud porque estoy cansado, porque no me veo capaz, porque pues soy un cobarde, ¿no?, porque soy un flojo, pues no amaré a esa persona y cometeré una injusticia social, ¿no?
Y eso en todos los amores. Si no domino mi carácter y me enfado por cualquier cosa, una falta de paciencia, por ejemplo, que muestro una mala cara a alguien que tengo al lado, le estoy demostrando que no le quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque un menosprecio, cuando pongo una mala cara y le insulto, le menosprecio, es un desamor y por lo tanto es fruto de mi falta de dominio del carácter, que no controlo el perder los papeles y por lo tanto es un desamor tras otro. Solo quien señorea las pasiones, que este es el virtuoso, solo quien señorea su corazón es capaz de amar de verdad. Enrique Sánchez primero dice muchas gracias por la estupenda conferencia, pero quiere llegar justamente a los no creyentes y nos pregunta, Mosén Joan, ¿se pueden justificar los derechos humanos sin acudir a la concepción teológica cristiana de Imago Dei, hijos de Dios, etcétera, y sin basarse puramente en la empatía entre seres humanos? Y la respuesta es sí, con una condición. Hay un documento de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, que se llama En la búsqueda de una ética universal, ¿no? Y es una reflexión sobre la ley natural. Podríamos decir, sí hay una ley natural. Y ese documento dice, si no creemos que hay una verdad humana, es decir, que el ser humano, todos somos humanos, es decir, si no creemos que hay una naturaleza humana y por tanto una verdad humana, ¿no? Y no partimos de un camino de conversión que es adecuarnos a esa verdad, nunca haremos un mundo justo y no conseguiremos esa ética universal. Pero claro, en el mundo relativista no pueden fundamentar los derechos humanos. No pueden. El relativismo no lo puede fundamentar. Es imposible. Ahora, en ese mundo relativista que vivimos, ahora imaginamos que somos la ONU, ¿no? Eso siempre hago este ejercicio en clase. Ahora imaginamos que toda esta sesión somos la ONU. Hay un talibán, después hay un hippie, ¿no? Hay un hinduista que cree en categorías de castas, hay un musulmán que no cree en la dignidad de la mujer como la del varón, hay uno de la China que no cree en los derechos de los niños, ¿no? Hay quien piensa que se dedica al turismo sexual y instrumentaliza a mujeres del tercer mundo, que las compra, las secuestra y las utiliza para sus intereses, ¿de acuerdo? Y esto es la ONU, porque de verdad es así, ¿no? Y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Pues, ¿cuál sería el primer principio para hacer un mundo justo? Y entonces, la única manera de empezar, si queremos empezar a legislar un mundo justo, es que todos todos somos iguales. ¿Pero iguales en qué? En dignidad. ¿Y en qué dignidad? En la que todos merecemos un respeto absoluto. Dicho de otra manera, ¿cuál es la única afirmación humana que desde la razón puedo hacer que garantice que todos somos iguales en una dignidad que merece un respeto absoluto? Desde la fe es muy fácil, porque somos hijos de Dios. Y desde la razón, que lo que he dicho, que eso solo se puede garantizar solo si parto de la idea que cada ser humano debe ser amado por sí mismo. No hay ninguna otra razón que pueda garantizar la igualdad merecedora de respeto absoluto de todo el mundo. Y si no partes de aquí, nunca harás un mundo justo. Y la sociedad de castas, la sociedad donde las mujeres y varones no tienen los mismos derechos, las sociedades polígamas, las sociedades relativistas donde imponen, por ejemplo, que los niños sin nacer, ¿no? Pues no tienen derechos, ¿no? Siempre habrá una tiranía contra el ser humano, siempre será injusta, porque habrá seres humanos que no se les reconoce ese derecho absoluto, esa dignidad de merecer un respeto absoluto. Y por lo tanto, dices, desde la razón, ¿cuál puede ser el único argumento? Que todos debemos ser amados por nosotros mismos. Y si no partes de aquí, no harás un mundo justo. ¿Usted quiere un mundo justo? Pues partamos de aquí. Y esa es la gran luz que Dios nos da, de alguna manera la ha dejado inscrita en nuestra naturaleza, que podemos descubrir con la razón y la podemos explicitar con la ley natural y los derechos naturales. El derecho natural. Y por tanto, sí podemos hablar. Pero hay que partir que hay una verdad que se puede reconocer. Otra vez, eso es lo que Aristóteles llamaba el diálogo veritativo. Pero el mismo Aristóteles tiene el problema
que pone la dignidad humana de alguna manera en la razón, que es una potencia del ser humano, la potencia del alma, que es razón, voluntad y memoria. Pues Aristóteles pone como la dignidad humana en la razón, y entonces llega a la conclusión que si esta es la dignidad, entonces quien no es capaz de gobernarse por sí mismo, no tiene razón, puede ser sometido a esclavo. Y por eso Aristóteles, en el libro de la Política, defiende que es posible la esclavitud, cosa que hoy en día ninguno de nosotros defendería. ¿Por qué? Porque él no entiende suficientemente bien lo que es la razón, ¿no? Y por eso en ese diálogo veritativo, pero Aristóteles sí pone ese diálogo veritativo donde al final nos damos cuenta, y a la Iglesia le ha costado siglos, ¿no? Y a los estados reconocer que no hay derecho nunca a que alguien sea esclavo. Eso es, pero fijaos, la lucha contra la esclavitud empieza en el siglo XV y XVI, ¿no? Y en pueblos cristianos, que desde el primer momento entendíamos la dignidad humana, que todos somos iguales en dignidad, pero no entendíamos esto. Y nos ha costado siglos, como la pena de muerte nos ha costado todavía más siglos, y muchas otras cosas que no hemos sabido entender, ¿no? Pero a la luz de ese diálogo veritativo podemos ir descubriendo aspectos para hacer un mundo cada vez más justo. Y por eso entender que esos derechos humanos cada vez vamos explicitando más derechos humanos, reconociéndolos. El problema es cuando nos inventamos derechos humanos que no están en nuestra naturaleza, y entonces ya es otra vez el relativismo puro y duro, que hablamos de derechos sin que sean humanos, y entonces esto es un caos espectacular, ¿no? Vale. Ahora hay una pregunta que dice que no ha podido coger el link, pero recordad que en el chat podéis mover arriba y abajo para ver las distintas preguntas. Lo que pasa que en el grabado no se va a ver el link, por tanto intentarlo coger ahora, ¿no? Ahora viene una pregunta que en cierta manera ya has contestado en Joan, pero que estaba escrita antes, ¿no? Que dice que hay distintas maneras de ver la justicia. No todo el mundo tiene la misma idea de derecho natural. Y ¿Crees es que has verdad, contestado o prefieres añadir algo más? sí, y es verdad. Y entonces lo que hay que hacer es sentarnos en la mesa todos y a ver si tu propuesta de derecho natural ayuda a promocionar más el ser humano que la mía. Y si entiendo que la tuya promociona más el ser humano que la mía, respeta más la dignidad del ser humano que la mía, entonces yo tengo el deber de cambiar mi planteamiento del derecho natural, ¿no? Si hay una verdad hay que buscarla y hay que dialogarla y hay que intentar entenderla. Y por eso podríamos decir que esas diferentes, y por eso el diálogo cultural es tan importante, ¿no? Entre todas las culturas, entre todas las religiones, para hacernos ver cosas que quizá desde nuestro punto de vista no las entendemos todavía suficientemente ahora. Incluso la Iglesia, donde el Espíritu Santo otra vez nos guiará hasta el conocimiento perfecto, pleno, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Esther agradece una respuesta que ahora lo entiende bien y Margarita insiste, pero supongo que era antes también la respuesta, de hoy en día hay diversas maneras de ver el ser humano, entonces es difícil el diálogo basado en el derecho natural, que en cierta manera ya lo has contestado, ¿no? Pero es difícil, pero es el único para hacer un mundo justo. Porque Sí. si no, cada uno su justicia. Hay un libro de McIntyre que se llama, en inglés, Which Justice, Which Rationality, que dice, si cada uno su justicia, haremos un mundo injusto. Que es María Pilar. el derecho comparado es espectacular. Por ejemplo, con el aborto, hay países que te meten en la cárcel a determinada semana del aborto y hay otros que te lo paga la Seguridad Social a esas mismas. Entonces resulta que los ciudadanos de ese país y los ciudadanos de este país tienen una concepción del ser humano distinta, que a uno le meten en la cárcel y a otro le felicitan y se lo pagan. Digo, pues hay algo que no va. ¿Me explico? O sea, el derecho comparado es una evidencia de que nos tenemos que sentar en la mesa y ver qué es lo que pasa aquí, porque hay algo que no cuadra, ¿no? Pero eso requiere que haya una verdad que se puede buscar y que hay que buscarla. Pero cuando la gente no quiere buscar esta verdad porque es relativista, entonces impondrá su visión como, y es un totalitarismo. Sí, sí. María Pilar Ruiz, quien quiere ir más allá de esto que estás comentando, y pregunta, ¿cómo hacer entender que existen unas verdades razonables que sustentan los derechos, cuando lo que domina el actual ser humano, al actual humano,
es muchas personas, en muchas personas es el relativismo. Ya ha contestado, yo creo, ¿eh? Porque luego ya le he dicho que ya lo estaba contestando mientras estaba escribiendo, o sea que muchas gracias. Ah, vale, si lo Pero, pone abajo, vale. pero también contesto que es muy bonito, que yo digo, cuando explico cómo se educa la virtud, digo que la virtud se educa no por vía auditiva ni por clases, sino que se educa por vía de osmosis, de contacto vital, por vía visual, viendo la belleza del bien. Esa es la transmisión de la verdad, se transmite por la belleza del bien verdadero. Y entonces, en un mundo relativista, cuando sufre injusticias, se da cuenta que eso no va. Y entonces, cuando ves un mundo donde la gente se quiere, donde la gente se respeta, donde hay paz y alegría, de alguna manera es tan atractivo que se dan cuenta que esos planteamientos relativistas, dices, no me interesa. Y por eso la luz más poderosa que tenemos en la Iglesia para transmitir la verdad del ser humano es nuestra manera de vivir esa luz, esa fe. Por eso decía el Concilio Vaticano II que la crisis más grave, ¿no?, que ha provocado parte del ateísmo es esos cristianos que creen una cosa pero no viven como piensan y contradicen con su vida la fe, porque oscurecen esa luz. Y por eso vivir comunidades, familias, empresarios, políticos, que fueran coherentes con su vida, y eso es digno de admiración, de invitación, y eso es la luz más. ¿Por qué la Iglesia consiguió impactar tanto en los primeros siglos? Porque en esas persecuciones que todo el mundo se largaba, los cristianos se quedaban a cuidar a los pobres, a los enfermos, y se jugaban la vida por los demás, porque su fe les llevaba hasta el heroísmo de entregar la vida, amar al prójimo, incluso al enemigo. Mucha gente decía, jo, yo quiero ser así. Y por eso el cristianismo impactó tanto en los primeros siglos, delante de tantas persecuciones, ¿no? ¿Por qué? Porque mostraron la belleza y la coherencia de una vida capaz de amar a quien no me quiere. Sergi Gámez pregunta, ¿qué opina usted de la renuncia de ser padres? ¿No sería una injusticia contra la comunidad? Depende, eso es una vocación, ¿no? Lo que pasa es que el número de hijos sí que es algo que se tiene que tomar en cuenta entre los muchos elementos que tienen que estar en el juicio a la hora de la paternidad, ¿no? Pues tendría que ser el bien común. Y a lo mejor faltan hijos para pagar las pensiones de los que estamos, faltan hijos para contribuir a la cultura que estamos, o a lo mejor en una sociedad que pueden faltar recursos, uno puede pensar que a lo mejor pues no es conveniente tener otro hijo por lo que sea, ¿no? Entonces, son elementos que entran en el juicio sobre la paternidad. Y a la hora, personalmente, de cada uno, si me caso o no me caso, pues San Pablo que da un consejo, pero es solo un consejo, no lo impone, dice, mira, mejor os quedéis solteros que casados, ¿no? Dices, ¿por qué? Porque podréis contribuir más, ¿no?, a amar a Dios y a los demás. Pero dices, bueno, pero a lo mejor formar familias que se quieran puede ser una gran luz para la sociedad, pues también sí, señor. Y por lo tanto, ¿cómo concretamos de alguna manera este servicio a la sociedad? Pues la virtud de la prudencia puede hacer que cada uno entienda que la manera ahora, aquí y en mi caso puede ser una u otra. Por eso la Iglesia nunca habla de conclusiones últimas, porque esto es papel de la libertad de cada uno a la luz de la prudencia. Por eso la Iglesia, os debía explicar Miriam, no tiene una antropología, una mirada del ser humano, pero no es una ideología ni es una tercera vía entre el liberalismo y el comunismo y el socialismo, ¿no?, sino que es una visión del hombre, ¿no?, que se puede implementar en cualquier cultura que respete la verdad del ser humano. Y por eso la Iglesia no puede tomar opciones políticas partidistas, ni opciones económicas partidistas. ¿Por qué? Porque esto es opinable. Y ahí la Iglesia no tiene ni el derecho ni el deber de opinar en temas opinables. Y la última pregunta que me parece que hay es de Francesc Llobet, que se refiere a algo que estabas comentando hace un ratito ya. Dice, ¿una verdad preexistente no sustentada en la razón? Y en eso es, podríamos decir,
La verdad preexistente es que el ser, la metafísica, es el fundamento del deber ser, ¿no? Y que somos y somos lo que somos, esto es la verdad preexistente. No porque me lo invente, sino porque Dios me ha hecho y me ha hecho como soy, ¿no? O sea, la verdad preexistente es que hay alguien, la lavadora, yo suelo explicar en clase, ¿no? ¿Cómo sabe la lavadora lo que tiene que hacer? Y antes os he dicho los ejemplos de cómo llega a esa verdad. Pero antes les pongo un ejemplo que es, mira, la lavadora por prueba y error, ¿no? Pues se pone a lavar a tope y mucho rato y despedaza la ropa. Entonces dice, yo me sirvo para destrozar la ropa. Otro pone la ropa y le pone lejía y descolorea la ropa. Ah, pues yo sirvo para descolorear ropa. Otro va y dice, pues yo pongo la lana, pongo agua caliente y encojo la ropa. Soy un encogedor de ropa. Y otro cuarto dice, pues yo cojo la ropa, le pongo un jabón, pongo un programa conveniente y lavo la ropa. ¿Cuál de las 4 lavadoras tiene razón? Entonces, según los relativistas, todas. Todas. Entonces, si ahora nos ponemos a discutir y optan las lavadoras que se dedican a encoger ropa o a destrozar la ropa o a descolorear la ropa, son los que ganan e imponen esa manera de entender la lavadora a todas las lavadoras, que es el libro de instrucciones que ellos han inventado para todas, entonces haríamos un mundo en blanco y negro, que no es muy interesante, un mundo donde iríamos rompiendo ropa o encogiendo ropa, donde podría decir, el problema ecológico que generaríamos para volver a tener ropa a la medida y de colores, pues sería, podría decir, tremendamente ineficiente, ¿no? Pero eso es el relativismo. Ponen libros de instrucciones que no es el real y por eso generan injusticias en la sociedad. Y dices, ¿y si esas lavadoras que piensan todas que son relativistas se quieren poner de acuerdo? Pues ganará la que abunde más. Y si esa impone un criterio y lo impone democráticamente a las demás, pues tendremos mundos en blanco y negro, mundos donde la ropa la vamos tirando todo el rato y dices, pues no es razonable. Pues eso razonablemente, podríamos discutir razonablemente que la lavadora más razonable es la que lava la ropa. Por eso la razón me enseña a entender para qué sirvo. Pero si seguimos que no estamos de acuerdo, pues hay que partir de un metaprincipio que es, oiga, si somos lavadoras es que alguien nos ha diseñado. ¿Por qué no le preguntamos al ingeniero que nos ha diseñado para qué servimos? Y así nos ahorramos problemas. Y eso es acudir a Dios, que es el ingeniero, que es quien nos ha hecho y nos ha hecho como nos ha hecho, que es, nos ha dado el ser y la esencia que dicen en metafísica. Y entonces nos ha dado el ser que somos y nos ha dado la esencia, cómo somos. Y a la luz de esto podemos seguir ahora trabajando cómo debemos vivir a la luz de lo que somos. Pero el cómo somos, la esencia, también nos la ha dado Dios. Y por tanto es preexistente, sí señor, ¿no? Porque es un dato que es dado a la razón. No me lo he inventado que yo soy humano. Yo soy distinto de cualquier piedra, de cualquier árbol y de cualquier otro ser vivo, ¿no? Y eso es un dato que yo descubro razonablemente con mi razón, sin que sea esto de ser hiperinteligente. No sé si me explico. Pues muchas gracias. No hay más preguntas, solo que aquí en el chat os hemos puesto el link para inscribiros. Si alguien no está inscrito todavía en el Corrent Social Cristià, puede inscribirse en este link y hay varios mensajes del chat que dicen que están muy encantados, que ha sido muy claro, que a uno le ha gustado esto, al otro lo otro. Muchas gracias, Mossèn Joan. Recordaros que la siguiente charla será el 21, me parece, 21 de noviembre, que la dará Miriam Feu, y luego Mossèn Joan dirá la siguiente en diciembre. Por tanto, si os ha gustado, convencer a más gente de que se apunten. Apuntaros que es el día 21, pero intentaremos enviar el recordatorio a través del mail 2 veces, por si acaso. Así todo el mundo tiene cosas y alguien no se puede apuntar, pero como está grabado, pues lo podéis recuperar y mirarlo más tarde, ¿no? Todo lo que está saliendo ahora, muchas gracias. Pues muchas gracias, Mossèn Joan, y buenas noches a todos.